Ahora, finalmente, es el momento de examinar con mayor detalle, posiblemente, una de las batallas más importantes en la historia de la humanidad. El destino del mundo se decidiría ese 28 de octubre del 312 después de Cristo, cuando el emperador Constantino venció a su rival Maxencio en la batalla del puente Milvio. ¿Cómo ganó Constantino? ¿Y por qué fue este un evento tan trascendental para la humanidad? Bueno, amigos de la historia romana, descubrámoslo. Ya hemos hablado extensamente sobre el emperador Constantino, un hombre sobre el cual tengo sentimientos encontrados. En este video aquí, Constantino fue proclamado emperador en el año 306 después de Cristo en Reino Unido, cerca de la ciudad de York. En una serie de eventos que también discutí en dicho video, la situación se había desarrollado de tal manera que se encontró atrincherado en una guerra civil con el emperador Maxentio, quien residía desde el año 306 después de Cristo en Roma. Entonces, en el año 312, Constantino decidió enfrentarse a Maxentio en Italia y marchar hacia Roma con un ejército de 40.000 hombres. Mientras tanto, se cree que Maxentio comandaba un ejército que era el doble de grande. Antes de Constantino, ya dos emperadores, Severo y Galerio, habían intentado deponerlo y marcharon sobre Roma con grandes ejércitos. Pero ambas veces Maxentio había prevalecido porque los ejércitos cambiarían de bando a Maxentio. Así que Maxentio estaba seguro de que podía ganar contra Constantino, quien tenía la experiencia de batalla superior. Constantino había luchado contra los pictos en Reino Unido y contra los francos en Alemania, y ambas veces fue bastante exitoso. Así que Maxentio sabía que Constantino no era alguien a quien subestimar. Constantino avanzaba hacia el sur a través de Italia, y fue entonces el 27 de octubre, un día antes de que los dos emperadores se enfrentaran, que Constantino tuvo una famosa visión. Según el cronista cristiano Eusebio Constantino, vio algo en el cielo que parecía una cruz, y las palabras in hoc signo vinces, con este signo conquistarás. No estaba seguro de lo que significaba, pero la noche siguiente tuvo un sueño en el que el mismo Cristo le dijo que debería usar este signo contra sus enemigos. La mañana siguiente, Constantino aconsejó a sus soldados que pintaran el signo de Ciro en sus escudos. El Ciro proviene de los dos primeros signos del nombre de Cristo escrito en griego. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío, porque quiero que este sea el canal más detallado en YouTube sobre la caída del Imperio Romano. No dejaré ningún detalle fuera. Y por favor, considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. YouTube no es realmente generoso con un tema tan nicho sobre el Imperio Romano tardío y, como puedes imaginar, los ingresos por publicidad de los videos son realmente bajos. Así que para ser sostenible a largo plazo, realmente necesito tu apoyo a través de Patreon o la membresía de YouTube. Creo que la mayoría te agradecería por apoyar un canal que lleva su nombre. Yo ciertamente lo hago. Gracias a Gutivi Amici. Mientras tanto, Maxencio estaba en Roma, pero sucedió algo que no entendemos exactamente. Contrario a las primeras dos veces donde los emperadores habían marchado contra él, esta vez decidió no quedarse en Roma protegido por las gigantes murallas de Aureliano, sino enfrentar a Constantino en batalla abierta. Algunas fuentes dicen que Maxencio había consultado los libros sibilinos, que eran una colección de versos antiguos, y se usaban como oráculo. Le indicaron a Maxencio que, el 28 de octubre, un enemigo de Roma perecería. Pensando que Constantino era el enemigo de Roma, probablemente estaba inclinado a luchar contra Constantino. Además, debe notarse que el 28 de octubre era el mismo día de la proclamación de Maxencio como emperador 6 años antes. Por lo tanto, se piensa que Maxencio se sintió motivado a enfrentar a Constantino en una batalla abierta, lo cual resultó ser la decisión equivocada, ya que Constantino era, como dijimos, un comandante experimentado, mientras que Maxencio carecía de cualquier experiencia militar. Así,
El 28 de octubre ambos ejércitos se encontraron en el puente Milviano. Este era un puente de piedra que llevaba la vía Flaminia a través del río Tíber hacia Roma, pero se cree que Maxencio había destruido el puente de piedra en preparación para un asedio. En su lugar, había construido un puente de madera para hacer pasar a su ejército a través del río. A veces también se piensa que podría haber sido un puente de pontones. Constantino con su ejército estaba en el lado opuesto, mientras que Maxencio decidió cruzar este puente y encontrarse con Constantino en el otro lado. Esto ya puede ser visto como un error táctico. Si hubiera dejado avanzar a Constantino por el puente, sus posibilidades habrían sido mucho mejores. Así que Constantino esperó en el otro lado, hasta que se reunió una parte del ejército de Maxencio, o también podría haber estado completamente reunido, realmente no lo sabemos. Pero en cualquier caso, el ejército de Maxencio se reunió de tal manera que estaba demasiado cerca del río detrás de él. Constantino, al ver este error, lanzó su caballería contra la caballería de Maxencio derrotándolos, porque tenía las tropas experimentadas en batalla, las mismas que habían luchado contra los bárbaros en Reino Unido y en Alemania. Las tropas de Maxencio perdieron terreno, y después de que la caballería de Maxencio fue derrotada, estaban siendo empujadas hacia el río. No debemos olvidar que Maxencio tenía el ejército más grande. Algunas fuentes dicen que posiblemente tenía 80.000 soldados, así que aunque la batalla no iba a su favor, todavía tenía más tropas que Constantino. Por lo tanto, decidió ordenar una retirada para reagruparse al otro lado del puente, pero ahora el propio plan de Maxencio de cortar el puente de piedra sería su perdición. El puente de madera o pontón no era muy estable, y las masas de soldados en retirada de Maxencio hicieron que el puente colapsara. Los soldados restantes que no lograron retirarse ahora estaban atrapados, y tuvieron que luchar contra la abrumadora fuerza de Constantino. Muchos de los otros se ahogaron ya que fueron arrastrados por la pesada armadura de batalla que llevaban. Se piensa que así es también como murió Maxencio. Fue lanzado al río por su caballo o se ahogó mientras intentaba nadar hacia el otro lado. Los soldados restantes de Maxencio en la orilla norte fueron asesinados o tomados prisioneros, lo que también incluía a su guardia pretoriana, la misma que lo había proclamado emperador 6 años antes. Con Maxencio muerto, los soldados restantes huyeron a Roma o se rindieron rápidamente. Por lo tanto, podemos ver que aquí no hubo ninguna intervención divina, sino que un comandante superior ganó contra uno inferior. Maxencio no estaba entrenado y obviamente cometió algunos errores tácticos críticos. Avanzar sobre el puente, solo para luego ordenar una retirada cuando las cosas no iban bien, fue un plan realmente mal pensado y muestra que no era un comandante militar capaz. Hablé más sobre Maxencio y sus proyectos de construcción en Roma en este video aquí. Si Maxencio hubiera sido un mejor comandante, o si hubiera decidido quedarse en Roma y resistir el asedio, esto podría haber sido completamente diferente. La victoria de Constantino resultaría trascendental para la historia del mundo, porque después de esta batalla, Constantino se inclinaría cada vez más hacia el cristianismo y fundaría una nueva capital en el este, la ciudad de Estambul, lo que tendría consecuencias gigantescas para el Imperio Romano. Esto aumentaría enormemente el poder del este, pero disminuiría el poder del oeste, con grandes consecuencias unos 150 años después. Hablé sobre por qué el Imperio Romano del Este sobrevivió más tiempo que el Oeste en este video aquí. Además, la victoria de Constantino permitiría el auge del cristianismo, lo que significaría la perdición para las antiguas tradiciones paganas sobre las que se fundó Roma. Esto llevaría a grandes conflictos religiosos y debilitaría aún más la mitad occidental del imperio, predominantemente pagana. Hablé sobre la lucha del paganismo contra el cristianismo y su lenta muerte en este video aquí. Sin Constantino se desconoce si el cristianismo se habría convertido en la religión dominante del imperio. Aún podría haberlo hecho, pero las posibilidades habrían sido mucho menores, y otro culto como Mitras o Sol Invictus podría haberse convertido en la religión dominante. Por lo tanto,
Realmente podemos decir que el destino del mundo se decidió ese 28 de octubre del año 312 después de Cristo. Y si estás interesado en aprender más sobre Constantino, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender más sobre Maxencio, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana tardía. Gracias amici imperi romani y benevale.